¿Cuántos trajeron la Biblia? Abras la palabra de Dios en esta noche. Y quiero darte una palabra que Dios ha colocado en mi corazón. Y creo que no volverá a Él vacía, sino que hará algo precioso en la vida de aquella persona que se atreve a apropiarse de esta palabra y a permitir que Dios la vuelva una realidad en medio de su vida. Esta palabra la he titulado Juventud al desnudo, porque hoy vemos que la palabra desnudez se puede manifestar o definir de muchas maneras. Hay jóvenes que han decidido tener una desnudez, por decirlo así, expresando la libertad que ellos dicen profesar. Hay jóvenes que dicen: es que antes uno no podía ser quien era, uno no podía hacer lo que uno quería porque la sociedad, el entorno nos llevaba a estar reprimidos. Pero hoy hasta las propagandas nos dicen: nos hemos liberado. Por ahí hay una telefonía, yo no sé, algo así, que dice: por fin nos liberamos. Y se manifiesta ese estado de desnudez como una libertad que puede generarse en la vida de una persona. Pero ¿sabe qué pasa? Que muchas veces en medio de esa libertad que dice el mundo profesar, no está Dios. Han dejado a Dios a un lado y por fin dicen: ay, ahora sí me siento libre. Es que esto es lo que verdaderamente yo necesitaba en medio de mi vida. Y señalan a Cristo Jesús o a Dios como si fuera el causante de todos sus males. Cuando podemos ver que la ausencia de Dios en nuestras vidas y en la juventud, en esta generación, es lo que hace que vengan tantas consecuencias desastrosas en medio de nuestros tiempos. Y por eso vemos que se está levantando una generación, una juventud al desnudo, que está siendo vulnerable en muchas cosas, que se levanta carente de muchas más y pretende encontrar esas cosas en un lugar equivocado. Porque si tú y yo estamos carentes de algo, el único que nos lo puede dar se llama Cristo Jesús. Si tú eres una persona carente de amor, carente de afecto, si tú eres una persona que crees que eres carente de oportunidades, el mundo no te va a dar esas oportunidades. El único que te puede dar esas cosas se llama Cristo Jesús. Y por eso es necesario clamarle a Dios y decirle: Señor, ten misericordia de esta generación. Para que no seamos personas que nos creamos autosuficientes y digamos: nosotros no necesitamos a Dios. Porque cuando nosotros pensemos de esta manera, estaremos totalmente muertos y destruidos. Y quiero que me acompañe al libro de Marcos, capítulo 14. Si usted ha traído la Biblia en esta noche. Libro de Marcos, Evangelio de Marcos, Nuevo Testamento, capítulo 14. Y vamos a leer una historia que a lo mejor muchos de nosotros la sabemos. Marcos 14, capítulo 43, dice un título: Arresto de Jesús. Diga conmigo: Jesús. Y antes de leer esto quiero aclararle lo siguiente, y es que a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, es Dios. No lo arrestaban porque era un ladrón. No lo arrestaban porque había violado a alguien. No lo arrestaban porque se había robado una cantidad de plata. No. Lo arrestaban por ti y por mí. Diga: por mí lo estaban arrestando. Dígalo: por mí lo estaban arrestando. Y dice la Escritura: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es,
prendedle y llevadle con seguridad. Pare ahí un momentico. Vemos que el Señor Jesucristo no solamente estaba siendo arrestado como si fuera el peor de los criminales, sino que también estaba siendo traicionado como si hubiera sido el peor de los amigos, el peor de los maestros. Y todo esto Él lo pasó en silencio. Y lo que lo motivó a pasar por esto y a mantenerse firme en este proceso fue el amor que sentía por la humanidad. El amor que siente por ti y por mí. Y es ese amor el que muchas veces le hace falta a la juventud para seguir a Cristo Jesús. Porque tú no puedes seguir a Cristo Jesús por lo que Él te puede dar, por las bendiciones, por un carro, por una casa, por un título universitario, por una esposa, por un esposo, no. ¿Sabes por qué? Porque al final eso no va a ser suficientemente grande para que tú puedas permanecer en Cristo Jesús. Lo único que puede mover a una generación, a una juventud, a seguir a Cristo es el amor que puedas sentir por ellos. Pero para que el amor se pueda fundamentar en medio de nuestras vidas, nosotros tenemos que conocer al que vamos a amar. Y por eso es que muchas personas no pueden seguir a Cristo porque no le conocen. Piensan que Cristo es lo que les han dicho de Él, o lo que han hablado de Él, o lo que dicen en los medios de comunicación de Él. Pero Cristo Jesús es mucho más que una incógnita, mucho más que una información. Él es vida y vida en abundancia. Él es el Salvador del mundo. Él es el Dios Todopoderoso. Pero si tú no lo conoces, no lo puedes amar. Pero a causa de que Cristo ya nos conocía, Él nos amaba de una manera especial y poderosa. Porque recuerda lo que dice la Escritura, y dice: cuando estabas en el vientre de tu madre, antes de que te formases, dice, yo ya te amaba, yo ya te tenía en vista. Así que cuando Él pasaba todas estas circunstancias, lo hacía pensando en ti y en mí. Pero ¿cómo así si yo no existía? Eso para Dios no era una limitación, porque Él ya conocía tu rostro, Él ya conocía tu sonrisa, y lo hacía por amor, pasando todas estas necesidades. Y sigue diciendo la Escritura, versículo 46, entonces ellos le echaron mano y le prendieron, es decir, lo cogieron, lo arrestaron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole ¿qué? La oreja. En otros evangelios podemos ver que dice que aquella persona que sacó una espada y le cortó una oreja a una persona que venía a arrestar a Jesús fue Pedro. Pedro dijo: esto es injusto, que arresten a Cristo Jesús así, de esa manera, si Él no es digno de esto. Y el impulso de él fue ¿qué? Coger y sacar una espada e intentar defenderse. Pero mire lo que sigue diciendo la Escritura. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Y en otros evangelios podemos ver que el Señor Jesucristo, al instante que le fue cortada la oreja de este hombre, ¿el qué hizo, hermano? Él cogió y sanó, le puso otra vez la oreja a este hombre. Y demostró el amor que él podía sentir aún por aquellos que podían venir a hacerle mal a la vida de él. Y le dijo a Pedro: Pedro, esta no es la manera. Esto se tiene que cumplir para que se pueda demostrar el amor que yo puedo sentir por aquellos que un día escuchen estas palabras, por aquellos que un día me reconozcan, me reciban en su corazón como su Señor y Salvador personal. Pero mire lo que sigue diciendo la Escritura. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hermano, y el Señor Jesucristo experimentó un estado de soledad tremendo. El Señor Jesucristo experimentó un estado en el que muchas veces nosotros como jóvenes no quisiéramos estar.
Pero vuelvo y lo reitero, Él lo hizo por amor a ti y a mí. Levante su mano derecha y diga conmigo: por mí. Él hizo todas estas cosas y las soportó por usted y por mí, porque nos amaba, porque el amor de Dios es un amor genuino, es un amor que no trae dolor, es un amor que no trae traición, mejor dicho. Aunque pueda traer dolor, no trae traición. Es un amor genuino y verdadero. Y sigue diciendo el versículo 59, y ahí es donde yo quiero llegar, a donde quiero llevar el centro de esta predicación. Hay un título que dice: el joven que ¿qué? Que huyó. Si está conmigo ahí, dígame amén, dígame un fuerte amén. Dice el versículo 51: pero cierto joven le seguía. Pare ahí un momentico. Dice la escritura que este joven no era enemigo de Dios. Dice que este joven era un joven que simpatizaba ¿con quién? Con Cristo Jesús, porque le seguía. Es decir, estaba de acuerdo con las cosas que Jesucristo hacía. Conocía a Cristo en cierta manera y por eso seguía a Cristo Jesús. Pero mire lo que sigue diciendo: pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una ¿qué? Sábana. Y le prendieron, es decir, descubrieron a este joven que estaba siguiendo a Jesucristo. Y cuando lo agarraron y le dijeron: ¿usted para dónde va? ¿Usted es de Jesucristo? Él iba cubierto con una sábana, dice la escritura. Y al instante que fue descubierto, él botó esa sábana. Y mire lo que sigue diciendo la escritura: mas él, dejando la sábana, huyó desnudo, dice la escritura. A lo mejor usted nunca había escuchado este pasaje. A lo mejor usted nunca le había prestado atención a lo que la palabra de Dios nos muestra en este versículo. Pero hermano, esto tiene una profundidad impresionante en medio de la juventud. Porque el que la juventud no se atreva a dar su vida por Cristo no es algo de hoy solamente. Es algo que ha venido sucediendo durante mucho tiempo. Y podemos ver que la escritura nos muestra y dice que había un joven que vio que cogieron al Señor Jesucristo y lo llevaban para algún lugar arrestado, y dice que empezó ¿qué? A seguirle. Empezó a decir: oiga, venga a ver para dónde es que van a llevar al Señor Jesucristo. Pero en ese estado, en ese propósito que llevaba, en ese camino, dice que le prendieron, lo descubrieron. Y dice que él, por el miedo, prefirió tirar la sábana con la que iba cubrido y quedar desnudo y salir corriendo. Y ese es el estado en el que muchas veces se encuentra mucho joven espiritualmente hablando. Un día aceptó a Jesucristo en su corazón. Un día dijo: yo quiero seguir a Cristo, servir a Cristo. Yo doy mi vida por Cristo. Yo estoy dispuesto a que lo que se venga lo voy a afrontar por Cristo. Pero cuando se encontró en medio de la situación difícil, prefirió botar la cobertura y salir desnudo, corriendo. Cuando le dijeron: oiga, ¿usted es cristiano? Le dijeron en la universidad: ¿usted es cristiano? ¿De verdad que usted va a la iglesia cristiana? Ellos prefirieron negar a Cristo Jesús. Y hay otros jóvenes que prefieren seguir a Cristo como de lejitos. Uy, yo no me acerco mucho porque de pronto me confunde. Uy, yo no me acerco mucho porque de pronto como que me toca involucrarme más con las cosas de Dios. Y no, yo no tengo tiempo para eso. Y siguen a Jesucristo como a la secreta. Pero va a llegar el momento en el que van a ser descubiertos. Y cuando sean descubiertos, lo más probable es que hagan lo mismo que hizo este joven. Dejar botado lo que Dios ha hecho en sus vidas y correr desnudos. Y esto es algo que tiene que llamar la atención de nosotros, porque hoy en día en las iglesias ya no se predica del evangelio de Cristo Jesús. Ya no se predica del sacrificio que Cristo hizo,
en la cruz por nosotros. Ya no se predica del verdadero evangelio, que es el evangelio de la cruz. Diga conmigo, el evangelio de la cruz. Sencillamente ya no se predica de esto. Y es muy necesario volverle a recordar al joven lo que implica seguir a Cristo Jesús, para que al joven no le suceda lo mismo que le sucedió a este joven. ¿Sabe? Nosotros no podemos decir a ciencia cierta quién era este joven. Algunos teólogos dicen que fue Marcos el que escribió este evangelio, porque este relato solamente aparece en el evangelio de Marcos, no aparece en Mateo, en Lucas, ni en Juan, aparece solamente en este evangelio. Pero yo me atrevo a pensar que a lo mejor podría haber sido el joven rico, del cual habla la Escritura, que un día vino a Cristo y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para seguirte? Y él le dijo: guarda los mandamientos. Y él sacó pecho y dijo: yo ya los sigo. Y por último le dijo: venda todo lo que tiene, despójese de todo lo que usted tenga y sígame. ¿Y qué pasó con aquel joven? Dice la Escritura que se fue triste diciendo: hasta allá no le llegó, qué pena. O a lo mejor había sido un joven que en algún momento tenía lepra y se le atravesó en el camino a Cristo y le dijo: Señor, sáname de esto. Y él tuvo misericordia y lo sanó. Pudo haber sido un joven con el que el Señor Jesucristo se había sentado a hablar. Pudo haber sido un joven que a lo mejor Dios lo pudo haber visitado en su casa. La palabra no nos lo muestra, pero bueno, vale la pena imaginarse algunas cosas en el buen sentido de ¿qué? De la palabra. Pero la conclusión es que aunque este joven conocía a Cristo Jesús, cuando le tocó ser mostrada la fe que él podía profesar por Cristo, él decidió alejarse, dejar todo botado y decidió decirle a Dios: no quiero seguirte. Y tú tienes que tener mucho cuidado, porque la fe tuya y la fe mía en algún momento va a ser probada. Y de ti depende si tú le dices a Cristo: yo no lo conozco, como lo hizo Pedro. Cuando le dijeron: usted andaba con él, hasta su forma de hablar lo delata, y él dijo: yo no conozco a ese hombre. O usted dice: pues sí, yo soy cristiano y no me avergüenzo de decirlo. Cristo me salvó, Cristo es el amor de mi vida. Porque si usted le da la espalda a Cristo Jesús, no espere que el día que usted esté delante del Padre Celestial, Él le dé a usted la cara. No, porque la palabra es muy clara y dice que el que se avergüenza de Dios ante los hombres, Él se avergonzará delante de los ángeles y delante del Padre Celestial. Y avergonzarse no solamente es que cuando nos pregunten decir: ay no, yo no conozco a ese hombre. No, avergonzarnos es sabiendo que tú tienes que vivir a una manera, que es a la manera de Cristo Jesús, el cual la estipuló no porque te tenga rabia, no porque sea un Dios aburrido, sino porque te quiere evitar muchos dolores de cabeza y consecuencias en medio de tu vida. O tú sigues a Cristo de esa manera, o aunque con tus labios diga: yo soy cristiano, usted actúa de una manera totalmente diferente, con cosas ocultas, con rabias, con enojos, con cosas contra sus padres, con cosas contra sus hermanos, aún contra el gobierno, porque hoy en día se levanta mucho joven. ¿Qué día me impactaba que a las afueras de aquí de la iglesia abordábamos a una joven para invitarla a estas reuniones, para decirle: oye, te invitamos a las reuniones de jóvenes, estamos haciendo un discipulado y bueno, queremos que nos acompañes? Y ella decía: yo soy agnóstica y yo no creo en Dios, yo a Dios lo odio, pero vengo aquí porque me obligan. Decía: yo soy revolucionaria, yo soy, utilizó una palabra que ahorita no se me viene a la cabeza, pero dijo: yo voy en contra del sistema. Y hay muchos jóvenes que se están levantando y dicen: ese Duque es, yo no sé, es un triple no sé cuántas, ese Duque es un marrano, es un poco de cosas, sabiendo que Dios dice que nosotros tenemos que someternos a las autoridades. Sí, hay muchas cosas que ellos hacen que no están bien,
pero ellos tendrán que darle cuentas al que los puso en ese lugar, que es Dios. Dios dice que Él es el que quita y pone ¿qué? Reyes. Ellos tendrán que dar cuentas de lo que hicieron en el cargo que Dios los puso. Pero hay mucho joven que se levanta con un espíritu de anarquía y piensa que así podrá solucionar su vida y podrá solucionar la sociedad. Y aunque está bien que nosotros hablemos, hagamos saber lo que pensamos, tenemos que hacerlo a la manera de ¿quién? De Cristo Jesús, no a nuestra manera. De lo contrario podemos sufrir pérdida. Pero como lo dije anteriormente, hay una generación que se levanta y no conoce a Cristo Jesús, porque si lo conocieran lo seguirían hasta la muerte. Lo seguirían sin importar las cosas que tengan que atravesar, las cosas que tengan que dejar, a las cosas que se tengan que negar. Porque usted por amor, hermano, hace cualquier cosa. O dígame si estoy equivocado. Aquí a lo mejor sentados hay personas que han hecho unas locuras por amor, o por lo que ellos llamaban amor. Hay unos que se van en contra de todo el mundo. Le dicen, eso no se meta con ese muchacho, no se meta con esa muchacha, y ellos tercos, ¿qué? Más lo hacen, se meten por ahí. Hay personas que se van de otra ciudad a otra, de otro país a otro país. ¿Por qué? Por amor. Hay otras personas que son capaces de cambiar ellos totalmente su forma de ser, por agradar ¿a qué? A otra persona. Y lo hacen por amor. Si la juventud de hoy en día amara a Cristo Jesús, se negaría a lo que fuera necesario negarse por seguir a Cristo Jesús. Pero si usted viene a un culto y lo que le da es unas ganas de dormirse, de bosteciar, de decir qué perezas, hermano, ya empezó ahí con su predicación, es porque tú no amas a Cristo. Es porque te ha faltado conocerlo más. Porque yo soy una viva muestra de que cuando tú tienes un encuentro personal con Cristo Jesús, tu vida no vuelve a ser la misma. La palabra nos lo muestra que Saulo, o lo que conocemos como Pablo, era un hombre que se dedicaba a matar a los cristianos fervientemente, los mataba y los perseguía. Pero el día que tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús, ese hombre nunca más volvió a ser el mismo. Lo siguió hasta la muerte, dio su vida por Cristo Jesús. Y hay muchos jóvenes que, si les tocara dar la vida por Cristo Jesús, créame que no la dan, salen corriendo. Si aquí entraran ahorita y dijeran, bueno, el que niegue a Jesucristo se salva, y el que no, lo vamos a ir matando. Hermano, yo creo que más de uno saldríamos, ¿qué? Corriendo por esa puerta. Aunque muchos podrían decir, ay no hermano, yo sí me quedo, a mí que me maten. Ay hermano, es una decisión fuerte, pero lo único que nos hará permanecer en las cosas de Dios es el amor que nosotros podemos sentir por Él. Y si usted en esta noche es una persona que dice, la verdad, a mí me falta conocer a Cristo, a mí me falta enamorarme más de Dios, la invitación es a que corras a los pies de Cristo Jesús, te enamores de Él, le des la oportunidad de que Él se manifieste a tu vida, para cuando tú mires las cosas que el mundo te ofrece, usted pueda ver que lo que Cristo Jesús ofrece es 1000 veces más grande, 1000 veces más poderoso que lo que el mundo puede ofrecer. Dele un aplauso a Cristo Jesús por eso. Porque lo que proviene de Dios es algo precioso, es algo maravilloso. Y quiero que me acompañe al libro de Mateo. Regáleme un momentico. Libro de Mateo capítulo 16. Cuando esté ahí, dé un fuerte amén, gloria a Dios. Qué bendición. Y vamos a ver qué es lo que se puede significar el evangelio de la cruz. Hoy podemos ver que en muchos púlpitos, en muchas iglesias, se predica sobre un evangelio de prosperidad, sobre un evangelio
que se trata de que no te preocupes de lo que tú estés haciendo. Cristo te ama, Cristo te recibe de esa manera. Eso no es necesario tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Dios ya te perdonó, no te preocupes. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, puede notar características de un evangelio que muchas veces es diferente. Porque seguir a Cristo te va a costar. Y déjame decirte que te va a costar la vida entera. Si usted está dispuesto a seguir a Jesucristo, no solamente en su juventud, sino el resto de su vida, usted tiene que estar preparado para asistir a su propio funeral. Y no lo digo porque a usted ahorita lo vayan a matar y toque enterrarlo en capillas de la fe o yo qué sé por allá. No, hermano, es porque espiritualmente nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. A esta carne le gusta dormir hasta las 11, a Jesucristo no. A esta carne le gusta el bailecito, le gusta el traguito, le gusta la fornicación. A Cristo no, porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 21. ¿Ya están allí conmigo? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, ¿a qué? A padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y ser qué? Diga, muerto. Diga conmigo, muerto. Y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto ¿qué? Te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de ¿qué? De los hombres. Y mire lo que la palabra de Dios nos muestra aquí. Si usted quiere seguir a Cristo Jesús, usted tiene que ser una persona que no puede poner su mirada en las cosas de este mundo o en las cosas de los hombres, sino que tiene que ser una persona que pone su mirada ¿en quién? En Cristo Jesús, en las cosas que no se ven. Yo puedo predicar de Cristo Jesús en este lugar, pero no lo podemos ver con nuestros ¿qué? Con nuestros ojos físicos. Pero por la fe creemos que Él está en medio de este lugar. Dele un aplauso a Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Y mire lo que dice la Escritura. El Señor Jesús se volvió y dijo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En pocas palabras, el Señor Jesús les dijo: si usted quiere ser mi discípulo, si usted quiere seguirme, usted tiene que negarse a sí mismo, tomar esa cruz. ¿Y qué es lo que significa la cruz? No es que usted vaya a conseguirse un pedazo de mazo, un pedazo de madera grandote y lo vaya a cargar en la maleta o quién sabe qué cosas así, no. Significa el esfuerzo, la abnegación que usted tiene que hacer cada día por seguir a Cristo Jesús. Usted tiene que crucificar su carne cada día, los deseos, esos anhelos que pueden haber en su corazón, en su vida, que lo apartan de Dios, para poder seguir ¿a quién? A Cristo Jesús. Y ahí es donde usted podrá empezar a conocer a Cristo Jesús. Y cierro con lo siguiente: se levanta una generación que no conoce el sacrificio que se hizo en la cruz. Hoy en día
muchos jóvenes ni siquiera saben o no están interesados en saber por qué es que se habla de la cruz. No conocen el sacrificio que Cristo hizo, y la palabra es muy clara y dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Es decir, que Dios, el que creó todo el universo, amó tanto a la humanidad que estaba separado de él a causa del pecado. ¿Y qué es el pecado? Desobedecer a Dios. Eso es pecado. Pero el Padre amó tanto a la humanidad que dio lo mejor que tenía en el cielo por usted y por mí. ¿Que fue quién? A su Hijo Jesucristo. Y Él vino a esta tierra siendo Dios, se hizo a semejanza de hombre, se humilló hasta lo más sumo y murió en una cruz por usted y por mí. Y resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Pero hay una generación que no conoce esto. Y lo peor, hay una generación que se está levantando. Y aunque hablan y pueden escuchar de Cristo, lo siguen por los beneficios que Cristo Jesús les puede dar. Hay jóvenes que vienen a la iglesia porque dicen: no, si yo voy a la iglesia y empiezo a portarme juicioso, Dios me va a dar a esa novia que yo quiero. Hay jóvenes que dicen: no, es que yo voy a la iglesia porque necesito trabajo, voy a ir a pedirle a Dios que me dé trabajo. Pero apenas Dios les dé el trabajo, ¿qué pasa con ellos? Se van. Hay jóvenes que vienen, o personas que vienen a una iglesia porque están paralíticos, porque están ciegos, porque están enfermos, y vienen a buscar ¿a quién? A Cristo para que los sane. Pero después de que los sana, ¿qué pasa? Se van. Y sabe, aunque el Dios que nosotros predicamos puede hacer todas esas cosas y mucho más, el que sigue a Jesucristo verdaderamente no lo sigue por los panes y los peces, sino que lo sigue por lo que Él es verdaderamente. Él es Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Lo sigue por amor. Pero conocen el sacrificio de la cruz, pero no están dispuestos a acercarse a la cruz. Han escuchado del sacrificio de la cruz, pero no están dispuestos a acercarse a la cruz. No conocen a aquel que estuvo colgado en esa cruz. Y si tú te dices ser llamado cristiano, pero no te has acercado a la cruz, y mucho peor, no conoces al que un día estuvo colgado en esa cruz, nunca vas a poder seguir a Jesucristo. Nunca vas a poder decir: yo soy verdaderamente un cristiano. Porque esto se hace es por amor. Y acompáñame para terminar a Mateo 7, capítulo 7. Versículo 20. Dice la palabra de Dios, leamos desde el 17: así todo buen árbol da buenos ¿qué? Frutos. Pero el árbol malo da frutos ¿qué? Malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y dice el versículo 20: así que por sus frutos los conoceréis. Aquí hay personas que no están dando frutos, no saben qué es dar frutos en Dios. Y yo me atrevo a hablar de esta manera tan sincera porque han sido los años que Dios nos ha permitido estar en este lugar, y hemos visto cómo muchos muchachos pasan, llegan, están en un tiempo y se van. Y fuera que se fueran para servirle a Cristo, para seguir en otras partes sirviéndole a Cristo, gloria a Dios, pero se van blasfemando contra la obra de Dios. Se fueron sin dar frutos, porque el fruto no es que usted venga acá y dé 100,000, 200,000 pesos. No, hermano, eso a Dios verdaderamente no le interesa. El mayor fruto que podemos dar delante de Dios es el fruto del arrepentimiento genuino.
Y muchos jóvenes ni siquiera saben qué es eso, arrepentimiento genuino. Cometen un pecado y aunque sienten que como que algo los acusa, vienen y le dicen: ay papito, perdóname, sí, yo sé que la embarré, perdóname, discúlpame, yo no lo vuelvo a hacer. Y a la semana, ¿qué están haciendo? Lo mismo otra vez. Cuando tú te arrepientes genuinamente, tú nunca más vuelves a practicar lo que un día por lo cual te arrepentiste. Y hay jóvenes que han pasado pero no se han tomado el trabajo de acercarse a la cruz, conocer el sacrificio de la cruz y conocer al que estuvo colgado en esa cruz. Porque cuando usted lo conoce verdaderamente, hermano, usted entiende la necesidad tan grande que usted tiene de Cristo Jesús. Porque por más de que la gente quiera negarlo, por más de que las jóvenes digan: eso hoy en día, qué infierno, qué cosas de esas, eso es de locos, eso es una mentira. La palabra de Dios es muy clara y dice que si usted se muere sin Cristo Jesús en su corazón, usted va a ir a una condenación que eterna, que es la segunda muerte. El único que puede sacarte de esa condición se llama Cristo Jesús. Nadie más puede sacarte de ahí. Nadie más puede libertarte de eso. Y por eso es tan necesario que Cristo Jesús se revele a nuestras vidas, para que nosotros podamos tomar nuestra cruz cada día, caminar en pos de Cristo y seguirle. Porque si predicamos esto, no es para que esta iglesia se llene, no es para que vengan un poco de jóvenes a saltar, no. Es para que la juventud no se pierda. Es para que la juventud no se vaya al infierno, a una condenación eterna, sino que para que la juventud se vuelva a Cristo y viva por los siglos de los siglos en el reino de los cielos. Por eso predicamos a Cristo Jesús. Y quiero que te coloques sobre tus pies, porque aunque la palabra pueda ser muy dura, y aunque muchos puedan estar diciendo: uy, ese hermanito sí es religioso, el Evangelio de Dios es muy claro. Si no aceptas a Cristo Jesús en tu corazón y lo amas verdaderamente, te das a la tarea de conocerlo, no sirve de nada que tú vengas a una iglesia. No sirve de nada que tú estés invirtiendo tu tiempo en una pantalla de un celular escuchando esta predicación. Hoy Cristo Jesús está con sus brazos abiertos para aquel que quiera venir a Él. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y todos los que estamos aquí conocen la condición en la que se encuentran con Dios. Tal vez la condición suya es la misma condición del joven que leímos hace un momento, que apenas fue descubierto, apenas le tocó probar, por decir así, finura, apenas le tocó negarse a las cosas que él quería, prefirió botar la sábana con la que cubría su desnudez y salir corriendo. ¿Sabe esa sábana que ese joven dejó botado? ¿A mí a qué se me asemeja, hermano? A la gracia de Dios. Porque si usted y yo podemos estar en este lugar y podemos tener salvación, es por la gracia de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en un tiempo en el que Dios tiene sus brazos abiertos diciendo: no me importa lo que hayas hecho hasta ahora. No me importa que tú seas pecador. Yo lo que quiero es que tú vengas a mí y me conozcas y me dejes sanar tu corazón, limpiarte, permitir que tú nazcas de nuevo en el Espíritu, para que tú seas un verdadero discípulo mío. La gracia es que se nos ha dado algo que nosotros no merecíamos, no lo podíamos comprar, hermano. Ni con todo el oro del mundo usted podía comprar la salvación. Ni con todo el oro del mundo usted podía comprar el destino o el futuro que Cristo Jesús tiene con cada uno de los jóvenes que están en este lugar. Pero Él decidió pagar un precio muy alto, que fue su sangre derramada en la cruz para darnos a nosotros salvación. Eso se llama gracia.
Y por eso te invito para que tú inclines tu cabeza y empieces a meditar. Si no quieres orar, no lo hagas, pero empieza a meditar, porque a lo mejor esta puede ser la última oportunidad que se te está brindando para que tú vuelvas a Cristo Jesús. A lo mejor esta ha sido la oportunidad que Él orquestó para que tu corazón esté preparado y tú puedas desarrollar la capacidad en Cristo Jesús de dejar el pecado que te tiene atormentado. A lo mejor hoy es el día en el que Cristo Jesús quiere transformar tu corazón de tal manera que no esté lleno de indiferencia hacia Cristo, hacia Dios, sino que tú puedas conocerlo verdaderamente de una manera especial. Y mientras podemos estar siendo ministrados por esta melodía, yo le animo para que usted empiece a levantar sus manos y a decirle: Señora, tal vez hasta este momento yo no te conocía, tal vez hasta este momento yo solamente tenía una información de ti o venía a la iglesia porque me obligaban y ya, pero hoy quiero conocerte verdaderamente. Hoy quiero que tu presencia se establezca en mi corazón. Hoy quiero que tú me transformes y me cambies de una manera especial y poderosa, Señor. Hoy quiero que tú obres en mi vida de una manera especial. Dile: Señor, yo te quiero conocer. Permíteme conocerte verdaderamente. Permíteme llenarme de tu presencia de una manera poderosa y especial. Llévame a la cruz. Dile: llévame allí donde tú fuiste crucificado, Señor. Y permíteme conocerte. Permíteme en verdad ser una persona que tenga un encuentro personal con Cristo Jesús. De esos encuentros que marcan la vida de una manera poderosa y especial. Padre, mira a esta juventud. Yo te pido, revélate a nuestras vidas de una manera poderosa y especial. Ayúdanos, Señor, a ser esos jóvenes que anhelan y desean tu presencia, que anhelan y desean de lo que proviene de parte tuya. Yo te pido, tócalos, Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, como habla tu palabra, Señor. Ellos necesitan de ti, ellos tienen necesidad de ti, Señor. Aquí hay jóvenes que a lo mejor un día te sirvieron, te buscaron, pero se apartaron de tus caminos, Señor. Yo te pido, atráelos a ti nuevamente. Ayúdales, Señor, a entender que apartados de ti nada pueden hacer. Oh, Señor, tal vez también hay jóvenes que aunque estaban en una iglesia, que aunque servían en una iglesia, no te conocían a ti. Pero te pido en esta hora que te reveles a sus vidas de una manera especial y poderosa, de una manera verdadera, de tal manera que ellos puedan, Señor, experimentar tu gloria, tu amor y tu poder. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.